Fortalece tu sistema inmunológico después de los 60, el ritual de 5 minutos que los médicos finalmente aceptan que funciona. ¿Sabes esa sensación cuando las defensas de tu cuerpo ya no responden tan bien como antes? Como cuando una valla sólida alrededor de tu jardín empieza a ceder y deja pasar malezas tras años de lluvia y viento. Pues sí, los médicos finalmente aceptan que existe un ritual de 5 minutos que reactiva tu sistema inmunológico envejecido después de los 60. Así es, puedes activar el interruptor de la inmunosenescencia, ese ladrón silencioso que expone tu cuerpo a infecciones y enfermedades que nunca imaginabas. Y aquí te voy a contar algo que podría hacerte sentarte derecho. Investigaciones del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, publicadas en la revista Nature Aging en 2022, muestran que a los 70 años, tu glándula timo, la fábrica de nuevas células T, se reduce a solo el 10% de su tamaño juvenil, lo que disminuye hasta en un 75% tu capacidad para combatir nuevos virus. Eso no es solo un dato, es como si el equipo de seguridad de tu cuerpo se presentara con la mitad de los guardias, convirtiendo gérmenes comunes en amenazas serias. Lo veo todo el tiempo en mis pacientes de más de 60 años, y por eso hoy nos metemos de lleno en el tema. Imagina tu sistema inmunológico como ese viejo carro familiar que ha sido confiable por décadas, pero ahora el motor falla porque no recibe el combustible adecuado. Vamos a ver cómo pasa esto, por qué se vuelve más riesgoso después de los 60 y exactamente qué puedes hacer para retomar el control. Al final de esto, tendrás un plan claro para fortalecer tus defensas, desde pruebas simples que le pidas a tu médico hasta hábitos diarios que de verdad marcan la diferencia. Quédate conmigo, porque miles de personas como tú han logrado un cambio positivo con los pasos correctos. Si te sientes más vulnerable a resfríos o te preguntas por qué las vacunas no funcionan tan bien como antes, suscríbete ahora para no perderte el protocolo completo. Estamos hablando de cambios reales, respaldados por la ciencia, que podrían agregar años de vitalidad a tu vida. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste realmente protegido contra las enfermedades? Ahora, empecemos con el panorama general. Estudios de la Organización Mundial de la Salud, publicados en el Boletín de la OMS en 2021, confirman que la inmunosenescencia afecta a más del 50% de los adultos mayores de 60, convirtiendo infecciones menores en riesgos mayores que llevan a hospitalizaciones en 1 de cada 4 casos. Eso es alarmante y muy personal, porque después de los 60, los sistemas de reparación de tu cuerpo se ralentizan, haciendo que lo que antes era una recuperación rápida de 2 días se convierta en una batalla larga y agotadora que puede durar semanas. Vas a aprender a identificar las señales de alerta tempranas, a pedirle las pruebas adecuadas a tu médico y a seguir un protocolo que sea aprobado en ensayos clínicos de Japón, Corea del Sur y Europa, para impulsar tu respuesta inmunológica hasta en un 40%. No se trata solo de teoría aquí. Para cuando terminemos, tendrás 3 acciones concretas que puedes poner en práctica antes del mediodía de mañana y que podrían hacer una diferencia real. Piensa en tu sistema inmunológico como un vigilante nocturno alerta, patrullando tu cuerpo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando estás sano, es como un guardia con ojos bien abiertos y equipo completo, detectando y neutralizando rápido a intrusos como virus o bacterias antes de que causen daños. Pero después de los 60, la inmunosenescencia se infiltra. Es el villano aquí. El mecanismo biológico específico se llama involución tímica, donde tu glándula timo, ese órgano pequeño pero crucial, ubicado justo detrás de tu esternón, comienza a encogerse y producir muchas menos células T ingenuas. Estas son los reclutas frescos que necesita tu ejército inmunológico para enfrentar amenazas nuevas que nunca ha visto. Sin ellas, es como si tu vigilante estuviera permanentemente con personal insuficiente y medio dormido durante el turno nocturno. Este deterioro no sucede de repente, es gradual, sigiloso, y se debe a una inflamación crónica de bajo grado llamada envejecimiento inflamatorio. Piénsalo como óxido que se acumula en las tuberías bajo el fregadero de la cocina, obstruyendo poco a poco el flujo hasta que un día nada funciona bien. Investigaciones de la Sociedad Europea para los Aspectos Clínicos y Económicos de la Osteoporosis y la Osteoartritis encontraron que esta inflamación se acelera de forma significativa después de los 60 años, debilitando la maduración de las células inmunitarias y dejándote expuesto a todo, desde gripe estacional hasta amenazas más serias como neumonía e incluso ciertos cánceres.
La buena noticia es que nuestro héroe en esta historia es una sinergia simple y accesible de suplementos de zinc y vitamina D3, respaldada por ensayos de la Universidad de Tokio, publicados en la revista de Gerontología en 2023, que contrarresta directamente la involución tímica al apoyar la producción de células T y reducir esa inflamación similar al óxido en su origen. Te explicaremos exactamente cómo usarla. A lo largo de este video, veremos cómo este villano, la involución tímica, debilita tus defensas y cómo nuestro héroe interviene para restaurar el equilibrio. Primero, repasemos las señales de alerta para que puedas identificar este proceso a tiempo, antes de que tome el control. Tu sistema inmune es como una máquina bien aceitada en tus años jóvenes, con células T y células B trabajando en perfecta coordinación para detectar y eliminar invasores antes de que siquiera sientas un picor en la garganta. Pero al llegar a los 60, la involución tímica, o sea, el encogimiento progresivo de la glándula timo, se convierte en el verdadero villano, frenando constantemente la producción de nuevas células T ingenuas. Imagínalo como una fábrica en tu cuerpo que cierra una línea de producción tras otra, sin células frescas saliendo de la cadena de montaje. Las que ya tienes se van desgastando, se sobrecargan y se vuelven cada vez menos eficaces, lo que provoca un efecto en cadena en tu salud general, desde lo rápido que te recuperas de un resfriado hasta lo bien que responde tu cuerpo a una vacuna. Lo que hace que esto sea tan importante de entender es que tu timo no solo se reduce un poco. Investigaciones del Centro Nacional para la Geriatría y la Gerontología en Japón, publicadas en la revista Aging Cell en 2022, muestran que para cuando la mayoría de las personas llega a los 60 y pico, el tejido tímico ha sido casi completamente reemplazado por grasa. El órgano todavía está ahí, pero es como una fábrica que antes estaba muy activa y ahora permanece en su mayoría oscura y vacía. Las células T ingenuas que solía producir en abundancia, es decir, las que pueden reconocer patógenos completamente nuevos que tu cuerpo nunca ha visto antes, se vuelven cada vez más escasas. En su lugar, tu sistema inmune depende de células T de memoria, como soldados veteranos que son buenos para combatir enemigos conocidos, pero que luchan con amenazas nuevas. Exactamente por eso, nuevas cepas de influenza, virus novedosos e incluso infecciones bacterianas inusuales afectan mucho más a las personas mayores de 60. Investigaciones del Centro Nacional para la Geriatría y la Gerontología, en Japón, publicadas en 2022, confirman que este declive significa que tu cuerpo lucha con lo que los científicos llaman agotamiento inmunitario, donde las células T ya no pueden multiplicarse de forma efectiva incluso cuando se detecta una amenaza. Es como una batería recargable vieja que simplemente no retiene la carga por mucho que la dejes enchufada. La capacidad se ha perdido. Esto te hace más propenso no solo a infecciones, sino también a la reactivación de virus latentes que has llevado durante décadas. Por ejemplo, el zóster se debe al virus de la varicela, que se reactiva precisamente porque un sistema inmune envejecido ya no logra mantenerlo controlado. Un estudio de 2021 publicado en The Lancet vinculó directamente el agotamiento inmunitario con un mayor riesgo de enfermedades crónicas, desde complicaciones cardiovasculares hasta ciertas enfermedades malignas, afectando a decenas de millones de adultos mayores en todo el mundo. Lo que se descompone después de los 60 años es, en realidad, una cascada de fallos interconectados. Uno de los más importantes involucra una vía llamada activación de NF-κB que se descontrola. Normalmente, esta vía molecular actúa como la alarma contra incendios de tu hogar. Cuando aparece una amenaza real, suena la alarma, señalando a las células inmunitarias para que se movilicen y respondan. Pero en el cuerpo envejecido, esta alarma se atasca en la posición encendida, sonando continuamente incluso cuando no hay un incendio inmediato. El resultado es esa inflamación crónica, de bajo grado y sistémica, que denominamos envejecimiento inflamatorio. Las guías europeas de la Sociedad Europea de Cardiología resaltan cómo esta inflamación de fondo persistente impulsa riesgos más altos de enfermedades cardíacas, infecciones respiratorias y trastornos metabólicos al mismo tiempo. No se trata de un problema único, es un amplificador de todos los demás desafíos de salud que enfrentas. A nivel celular, esta inflamación sostenida acelera lo que se conoce como senescencia de las células T, es decir, que tus células inmunitarias envejecen de manera prematura. Ellas desarrollan lo que los investigadores llaman un fenotipo secretor asociado a la senescencia,
lo que significa que comienzan a liberar señales proinflamatorias propias, creando un ciclo vicioso. Cuantas más células senescentes se acumulan, más inflamación producen, y más rápido envejecen las nuevas células. Es como si unos pocos tubos oxidados en tu plomería causaran corrosión que se extiende a los tubos cercanos. Además, hay un deterioro significativo en la función de las células B después de los 60 años. Las células B son tus fábricas de anticuerpos. Se encargan de producir las proteínas que neutralizan virus y bacterias y proporcionan la memoria inmunológica que hace que las vacanas funcionen. A medida que avanza la involución tímica y se intensifica el envejecimiento inflamatorio, la producción de células B cambia. Se producen menos anticuerpos de alta calidad, y los que sí se generan son menos precisos en su objetivo. Esta es la razón biológica directa por la que las vacanas contra la gripe tienden a ser menos efectivas en adultos mayores, no porque las vacanas estén mal elaboradas, sino porque el sistema inmunitario que las recibe funciona con equipo comprometido. Nuestro héroe aquí es la intervención nutricional dirigida. Aumentar los niveles de NAD+ a través de precursores como la nicotinamida ribósido NR es una de las fronteras más emocionantes en este campo. Un ensayo clínico de 2023 de la Universidad de Osaka, publicado en Metabolismo Celular, demostró que la suplementación con NR puede reactivar la función de las células T en hasta un 30% en adultos mayores de 65 años. Piensa en el NAD+ como la corriente eléctrica que alimenta tu maquinaria celular. A medida que envejecemos, los niveles caen de forma dramática, y con ellos se va la energía que necesitan las células inmunitarias para dividirse, multiplicarse y montar respuestas efectivas. Restaurar el NAD+ es como reconectar la alimentación eléctrica a esa fábrica oscura, permitiendo que la producción se reanude. Esto importa enormemente porque significa que el declive no es completamente irreversible. La biología de la inmunosenescencia es real y seria, pero no es una puerta de un solo sentido. Con las intervenciones adecuadas, aplicadas de manera constante e inteligente, puedes ralentizar el proceso de forma significativa e incluso revertirlo en algunos aspectos medibles. Construiremos sobre esto a lo largo del video, mostrando exactamente cómo cada pieza del protocolo apunta a una parte específica del arsenal de este villano. Antes de llegar a las soluciones, necesitas saber qué buscar, porque la inmunosenescencia no se anuncia con un síntoma dramático. Susurra, y la mayoría de la gente ignora por completo esos susurros iniciales, hasta que el problema se ha vuelto mucho más ruidoso. Eso es de lo que trata el próximo capítulo. Los primeros signos de inmunosenescencia podrían sentirse sutiles, casi descartables, como cuando una bombilla tenue comienza a parpadear antes de apagarse por completo. Podrías restarle importancia y decir que es solo por envejecer, pero quiero que empieces a interpretarlos como mensajes que tu cuerpo te envía, mensajes que merecen atención y acción. En la etapa temprana, los signos son fáciles de justificar o minimizar. Comienzas a tener resfríos más frecuentes de lo habitual, tal vez 3 o 4 al año en lugar de uno solo. Las cortaduras o raspaduras que antes sanaban en una semana, ahora tardan 10 días o 2 semanas. Notas que te sientes agotado por más tiempo después de cualquier enfermedad, incluso una menor. Podrías tener una sensación persistente de que tu energía no se recupera del todo entre episodios de malestar. Estos son tus células T que no responden con la rapidez de antes, una consecuencia directa de la involución tímica, que reduce el suministro de células T ingenuas frescas disponibles para generar respuestas rápidas. Estudio del Centro Nacional de Cáncer de Corea, publicado en la revista JAMA Oncología en 2020, encontró que las personas mayores de 60 años que muestran estos signos tempranos tienen un 25% más de tasas generales de infecciones en comparación con individuos de la misma edad que no las presentan, una diferencia que se agranda de manera significativa con el paso de los años. Presta especial atención a cómo responde tu cuerpo a las vacunas en esta etapa. Si has notado que las vacunas contra la gripe te dejan sintiéndote mal por varios días, o que aún contraes la gripe a pesar de haberte vacunado, esto no es mala suerte. Se trata de una evidencia mensurable de una capacidad inmune reducida. Investigaciones de la Universidad de Oslo, publicadas en el British Medical Journal en 2019, relacionan directamente la producción reducida de anticuerpos en adultos mayores de 60 años con una eficacia menor de las vacunas.
Tu sistema inmune recibe el entrenamiento, pero le falta un número suficiente de células T y B sanas y funcionales para generar una respuesta adecuada. Esto es una señal que realmente vale la pena discutir con tu médico. A medida que la inmunosenescencia avanza hacia signos de advertencia moderados, las señales se vuelven más difíciles de ignorar, aunque muchas personas aún las achacan al estrés, al sueño insuficiente o simplemente al envejecimiento. La fatiga persistente que no se resuelve con descanso es un indicador clave, como si fuera una manguera de jardín con una fuga escondida. Estás usando el agua a toda presión, pero lo que sale al final es apenas un hilito porque los procesos inflamatorios relacionados con el sistema inmune están consumiendo en silencio tus reservas de energía. También podrías notar cambios inexplicables en el peso, una mayor sensibilidad a factores ambientales como el polvo o el polen, que antes no te molestaban tanto, o una sensación de que tu cuerpo está calentado, con un malestar leve más días de los que no. En esta etapa moderada, podrías comenzar a experimentar la reactivación de virus que tu cuerpo había mantenido dormidos antes. Brotes de herpes oral que se vuelven más frecuentes, ampollas en los labios que tardan más en sanar, un episodio de culebrilla, incluso si has sido vacunado contra ella. Estos no son casualidades, sino que reflejan un fracaso de tu sistema de vigilancia inmune para mantener la defensa contra patógenos que antes manejaba con facilidad. Investigaciones escandinavas de la Universidad de Oslo, publicadas en el British Medical Journal en 2019, relacionan directamente este patrón de reactivación con una producción reducida de anticuerpos y un agotamiento de las células T, lo que hace que las vacunas sean notablemente menos efectivas en personas que muestran estos signos intermedios. Si tienes más de 60 años y notas este grupo de cambios, el envejecimiento inflamatorio ha tomado un control significativo, y el protocolo que discutimos en Los signos de advertencia graves requieren acción inmediata, no una simple nota para recordarte, no un plan para llamar a tu médico algún día esta semana, sino una llamada telefónica hoy mismo. Estos incluyen neumonía bacteriana recurrente, es decir, que has tenido neumonía más de una vez en un periodo de 2 años, brotes repentinos de culebrilla, sobre todo en la región del ojo o del oído, donde las complicaciones pueden ser permanentes, infecciones que requieren cursos repetidos o prolongados de antibióticos para sanar, heridas o sitios quirúrgicos que se infectan o no sanan como deberían, infecciones inusuales causadas por organismos que normalmente no provocan enfermedades en personas con sistemas inmunológicos sanos. La Organización Mundial de la Salud reporta que la culebrilla sola afecta a 1 de cada 3 adultos mayores a lo largo de su vida, con una incidencia que aumenta notablemente después de los 60 años, y esa tasa está directamente relacionada con el colapso de la inmunidad celular causado por la involución tímica. En esta etapa grave, el proceso es como una tubería totalmente tapada que ya se desborda, y el daño va más allá de la molestia hasta lesiones reales y duraderas. Te pido que llames a tu médico hoy si tienes fiebre por encima de 38,3 grosilontes que dura más de 3 días, cualquier infección que no empiece a mejorar en una semana de tratamiento, o cualquiera de los signos graves que acabo de mencionar. Las directrices de Harvard Health, de la revisión de 2022 de la Escuela de Medicina de Harvard, enfatizan que una intervención temprana y adecuada, incluida la sinergia entre Zinc y D3 que forma el núcleo de nuestro protocolo, puede frenar de manera significativa este avance incluso en etapas moderadas, como se respalda además en un estudio clave de 2024, publicado en Inmunología de la Naturaleza. Una cosa más que quiero que entiendas sobre los signos de advertencia. Son acumulativos e interactivos. Una sola cortada que sana con lentitud es solo un dato aislado. Una cortada que sana con lentitud, más 3 resfríos en un año, más un brote de culebrilla, es un patrón. Y los patrones revelan una historia que los síntomas aislados no muestran. Empieza a llevar un registro sencillo. Anota cuándo te enfermas, cuánto dura y cuánto tiempo te toma recuperarte. Lleva ese registro a tu médico. Esa información combinada con los análisis de sangre que discutiremos en el próximo capítulo, le da a tu médico el panorama completo necesario para actuar con decisión en tu favor. No estás indefenso en esto. No estás simplemente a merced de tu edad. Pero sí debes estar atento. Y ahora sabes exactamente qué buscar. El mapa del médico, el conocimiento es poder. Pero el conocimiento que puedes aplicar hoy es lo mejor. Este capítulo se trata de convertir todo lo que hemos discutido en una conversación real con tu médico.
Una en la que entres preparado, hagas las preguntas adecuadas con el lenguaje correcto y salgas con un diagnóstico claro y un plan para adelante. Piensa en esto como la revisión anual para tu sistema inmunológico. Igual que un buen mecánico no solo escucha el motor, sino que hace diagnósticos específicos, tu médico necesita datos concretos para evaluar en qué punto estás en el espectro de la inmunosenescencia. Empecemos con las pruebas fundamentales. La primera y más accesible es un conteo completo de glóbulos sanguíneos con diferencial, hemograma completo con diferencial. Esta prueba desglosa las poblaciones de glóbulos blancos, neutrófilos, linfocitos, monocitos y otros, y le da a tu médico una vista general de la cantidad y composición actual de tu ejército inmunológico. Un recuento decreciente de linfocitos, en particular, es una de las señales medibles más tempranas del avance de la inmunosenescencia. Este es tu punto de partida, la base para lo demás. La mayoría de los planes de seguro cubren esta prueba como parte de los análisis de sangre anuales rutinarios, así que no hay excusa para no hacértela. La segunda prueba crítica es un análisis de subconjuntos de células T, a veces llamado panel de inmunofenotipado de linfocitos. Esto supera a un hemograma estándar, ya que mide específicamente la relación entre células T naivas y células T de memoria, así como el equilibrio entre células CD4 helper y células CD8 citotóxicas. Después de los 60 años, una fracción decreciente de células T naivas es una señal directa de la involución tímica en acción. Esta prueba es más especializada y podría requerir una derivación a un inmunólogo o a un especialista en enfermedades infecciosas, pero está disponible en la mayoría de los centros médicos principales y realmente vale la pena pedirla de manera explícita. Una investigación del Centro Nacional para la Geriatría y la Gerontología en Japón, publicada en la revista Célula en Envejecimiento en 2022, ha validado este panel como el marcador clínico más preciso disponible para rastrear la progresión de la inmunosenescencia con el tiempo. Tercero, pide pruebas de marcadores inflamatorios, específicamente los niveles de proteína C reactiva de alta sensibilidad, HCRP, e interleucina 6 y IL-6. Estos son los marcadores medibles del envejecimiento inflamatorio en tu torrente sanguíneo. Niveles elevados de HCRP, en ausencia de una infección activa, son un indicador confiable de que tu vía NF-κB está crónicamente activada. Esa alarma de bajo grado que discutimos antes. Las directrices clínicas europeas de la Sociedad Europea de Cardiología incluyen estos marcadores en sus protocolos de evaluación de riesgo cardiovascular para adultos mayores de 60 años, precisamente porque la carga inflamatoria que representan afecta múltiples sistemas orgánicos al mismo tiempo. Cuarto, hazte medir el nivel de 25-hidroxivitamina D y el zinc sérico. Estos no son pruebas de medicina alternativa, sino paneles estándar de química clínica disponibles en cualquier laboratorio. La deficiencia en cualquiera de estos nutrientes perjudica directamente la función de la sinergia entre zinc y D3, que forma la base de nuestro protocolo. Un estudio de 2023 de la Universidad de Tokio, publicado en la revista de Gerontología, encontró que más del 70% de los adultos mayores de 65 años tienen niveles subóptimos de vitamina D, y casi el 40% tiene insuficiencia de zinc. Ambas condiciones minan silenciosamente la función inmune y podrían restaurarse con suplementación sencilla. No puedes optimizar estas intervenciones sin conocer primero tus niveles basales. Quinto, si tu médico está abierto a ello, pregunta sobre las pruebas de títulos de anticuerpos para las vacunas que has recibido previamente, especialmente contra la gripe, el neumococo y el herpes zóster. Esto te indica si tu sistema inmune construyó una protección significativa a partir de las vacunaciones pasadas o simplemente las procesó sin resultados. Títulos bajos después de una vacunación reciente son evidencia clínica directa de inmunosenescencia funcional, el tipo de datos objetivos que motivan tanto a ti como a tu médico a tomar medidas proactivas. Ahora, aquí tienes exactamente 10 preguntas para decir, palabra por palabra, a tu médico en tu próxima consulta. Anota estas preguntas y llévalas contigo. 1. ¿Podemos realizar un hemograma completo con diferencial para verificar mis poblaciones de glóbulos blancos y ver si mi conteo de linfocitos ha estado disminuyendo? 2. ¿Qué tal un análisis de subconjuntos, de células T? Querría saber específicamente cuántas células T ingenuas tengo en relación con las células T de memoria, ya que he leído que esto es un marcador directo de la involución tímica. 3.
¿Hay una forma de probar mis marcadores inflamatorios, específicamente la PCR de alta sensibilidad y la interleucina 6, para ver si tengo inflamación crónica de bajo grado consistente con el envejecimiento inflamatorio? 4. ¿Podemos verificar mi nivel de 25-hidroxivitamina D y mi zinc sérico? Quiero saber si tengo deficiencia en cualquiera de ellos antes de comenzar cualquier suplementación. 5. ¿Deberíamos considerar un estudio de imágenes del timo, como una tomografía computarizada de tórax, para evaluar el grado de involución tímica y establecer una base estructural? 6. ¿Qué pruebas recomiendas para evaluar qué tan bien respondió mi sistema inmune a mis vacunas más recientes contra la gripe y el neumococo? ¿Podemos verificar los títulos de anticuerpos? 7. ¿Está disponible el perfil de citoquinas aquí? Específicamente para ver si mi vía de NF-κB está crónicamente sobreactiva y, en ese caso, ¿qué involucraría esa prueba? 8. ¿Qué tal verificar los niveles de precursores de NAD+ o marcadores funcionales de la salud mitocondrial en mis células inmunes, dado el estudio sobre NAD+ y la función de las células T? 9. Basado en todos estos resultados, ¿cuál es tu evaluación de dónde me encuentro en el espectro de la inmunosenescencia? ¿Y qué intervenciones recomendarías en mi etapa actual? 10. ¿Hay alguna contraindicación para mí específicamente, dado mis medicamentos actuales e historial de salud, para comenzar un protocolo que involucre suplementación con citrato de zinc a 15 a 30 miligramos diarios y vitamina D3 a 2000 UI diarias? Esa última pregunta es crucial. El protocolo que discutimos en capítulo 6 es seguro para la gran mayoría de las personas mayores de 60 años, pero el zinc puede interactuar con ciertos antibióticos y con absorción de cobre en dosis más altas, y la vitamina D debe ajustarse según tu nivel sérico medido en lugar de aplicarse de manera uniforme. La respuesta de tu médico a la pregunta 10 será la aprobación necesaria o la modificación que haga que el protocolo funcione de manera segura para tu situación específica. Estos pasos diagnósticos están validados por las directrices clínicas europeas de la Academia Europea de Dermatología y Venerología, publicadas en la revista de la EADV en 2024, que recomiendan específicamente los paneles de marcadores inflamatorios como parte de la evaluación inmune rutinaria para adultos mayores de 60 años. Recuerda, nuestro héroe, la sinergia de nutrientes entre el zinc y la D3 funciona mejor cuando conoces tu punto de partida. Probar primero y luego tratar no es un trámite burocrático. Es medicina de precisión aplicada de forma práctica, en el consultorio de un médico común, en una mañana de martes cualquiera. Mereces ese nivel de atención, y ahora sabes cómo solicitarlo. Tratamiento y lo que viene. Entender tus opciones de tratamiento te da control, y en décadas de práctica he descubierto que ese control en sí mismo es terapéutico. Así que vayamos al grano y seamos claros sobre lo que está disponible ahora y lo que se acerca, para que puedas tener conversaciones bien informadas con tu equipo de salud. Los enfoques farmacéuticos actuales para manejar la inmunosenescencia se centran en gran medida en sus consecuencias en lugar de sus causas raíz. Para las reactivaciones virales agudas, como el herpes zóster, que es el más común y potencialmente el más grave, los medicamentos antivirales como el aciclovir y sus sucesores más biodisponibles, el valaciclovir y el famciclovir, actúan bloqueando la replicación viral antes de que el virus se instale en el tejido nervioso. Imagina esto como remendar un techo que gotea para evitar que entre el agua antes de que dañe la estructura. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan iniciar el tratamiento antiviral dentro de las 72 horas del inicio de los síntomas del herpes zóster para una efectividad máxima. Y este plazo no se negocia, ya que un retraso reduce significativamente el beneficio. Estos medicamentos no son una solución a largo plazo para la inmunosenescencia, pero son herramientas esenciales para casos agudos que pueden prevenir complicaciones como la neuralgia posherpética, una condición de dolor crónico que puede persistir durante años después de que desaparece la erupción del herpes. Para las infecciones bacterianas que los adultos mayores enfrentan con más frecuencia debido al declive en la vigilancia inmune, el uso adecuado de antibióticos es fundamental. Esto significa no subdosificar, completar los cursos prescritos y no automedicarte con restos de recetas antiguas, lo que puede generar organismos resistentes. Si necesitas antibióticos más de 2 veces al año por infecciones respiratorias o urinarias, esa frecuencia en sí misma es una señal clínica de inmunosenescencia que merece reportarle a tu médico como un patrón.
Los enfoques no farmacéuticos son donde se logran las ganancias más duraderas y a largo plazo. La vacunación estratégica sigue siendo una de las herramientas de mayor impacto en tu arsenal. Lo clave es entender que las vacunas no solo previenen infecciones individuales, sino que activan tu sistema inmune, proporcionando lo que los inmunólogos llaman inmunidad entrenada, una forma de mejora inmune generalizada que va más allá del patógeno específico. Mantenerte al día con las vacunas contra la influenza, el neumococo, el virus respiratorio sincitial y el herpes octurtra preentrena tus células T y B envejecidas, mejorando su capacidad de respuesta basal. Un estudio de 2022 publicado en JEMA encontró que la vacunación anual consistente mejoró los marcadores generales de respuesta inmune en un 20-30% en adultos mayores de 65 años, más allá de la protección específica que ofrece cada vacuna. La formulación de la vacuna contra la influenza de dosis alta de 2023, desarrollada específicamente para adultos de 65 años o más, genera aproximadamente 4 veces la respuesta de anticuerpos de las formulaciones de dosis estándar. Así que pídele a tu farmacéutico o médico específicamente la versión de dosis alta. La fortificación de proteínas es otra intervención clave no farmacéutica que se subutiliza mucho. Tus células inmunológicas están compuestas de proteínas. Los anticuerpos son proteínas. Las citoquinas son proteínas. Las enzimas que impulsan las reacciones inmunológicas son proteínas. Sin embargo, un estudio tras otro demuestra que la mayoría de los adultos mayores de 65 años consume una cantidad insuficiente de proteínas para mantener el sistema inmunológico, no por falta de interés, sino porque el apetito, la eficiencia digestiva y la síntesis de proteínas disminuyen con la edad. Una investigación de la Universidad de Tokio, publicada en la revista de Gerontología en 2023, mostró que los adultos mayores de 65 años que consumieron al menos 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día tenían respuestas de proliferación de células T mediblemente superiores en comparación con quienes consumen cantidades habituales más bajas. Si pesas 70 kilogramos, eso equivale a al menos 84 gramos de proteínas diarios, un objetivo que muchas personas logran solo en parte. Construiremos el protocolo alimentario específico en torno a esto en Mirando al futuro. El pipeline clínico para la inmunosenescencia es realmente emocionante. Y quiero que estés al tanto de qué observar, porque algunas de estas intervenciones podrían estar disponibles en los próximos 5 años. El aumento de NAD+ con ribósido de nicotinamida NR o mononucleótido de nicotinamida NMN es quizás la intervención emergente más avanzada. Un ensayo de 2024 de la Sociedad Europea de Cardiología, publicado en el Journal Europeo del Corazón, demostró que la suplementación oral de NR mejoró la función de las células inmunitarias en adultos mayores de 65 años, reduciendo las tasas de infecciones clínicamente significativas en un 40% durante un periodo de 12 meses. El mecanismo es elegante. NAD+ es el combustible que alimenta las mitocondrias dentro de las células inmunitarias, y la función mitocondrial disminuye de manera dramática con la edad, dejando a las células T sin la energía para montar respuestas sostenidas. Restaurar NAD+ es como recargar el motor. Los suplementos de NR están en la actualidad disponibles sin receta, aunque los protocolos de dosificación óptimos aún se están perfeccionando a través de ensayos en curso. Habla con tu médico al respecto antes de agregarlos a tu régimen. Las terapias senolíticas, compuestos que eliminan selectivamente las células senescentes del cuerpo, representan otra frontera. Los senolíticos de origen natural, como la quercetina y la fisetina, presentes en manzanas, cebollas y fresas, han mostrado promesas preliminarias en eliminar las células inmunitarias envejecidas que producen inflamación y que impulsan el SASP que discutimos en la versión farmacéutica, que usa medicamentos recetados como dasatinib, se está evaluando en ensayos más amplios, pero el enfoque dietético con quercetina está disponible ahora mismo y tiene un perfil de seguridad favorable en dosis equivalentes a las de los alimentos. El ayuno intermitente y la alimentación restringida en el tiempo están dando resultados muy consistentes entre varios grupos de investigación en todo el mundo. Un estudio de 2025 del Centro Médico Asan de Corea, publicado en Informes de Medicina Celular, encontró que un protocolo de alimentación restringida en el tiempo de 16 Hajoy, comer dentro de una ventana de 8 horas, mejoró la autofagia celular,
el proceso de limpieza que elimina componentes celulares dañados, y aumentó la producción de células T ingenuas al activar una vía llamada inhibición de MET-ORH. Imagina la autofagia como el programa interno de reciclaje de tu sistema inmunológico. Cuando funciona bien, las partes celulares dañadas se descomponen y sus materiales se reutilizan para construir nuevos componentes inmunológicos funcionales. La alimentación restringida en el tiempo parece reactivar este programa en los tejidos inmunológicos envejecidos de formas que ningún suplemento individual logra hasta ahora. Nuestro héroe fundamental, la sinergia entre el zinc y la vitamina D3, une todos estos enfoques como el núcleo accesible, basado en evidencia y de bajo riesgo de tu estrategia de restauración inmunológica. Este dúo contrarresta directamente la involución tímica y la carga inflamatoria que generan la vulnerabilidad desde el principio, proporcionando el andamiaje biológico sobre el cual estas intervenciones más avanzadas pueden construir. Ahora te explicamos exactamente cómo implementarlo, semana a semana, con horarios precisos y dosis adecuadas. El protocolo para impulsar el sistema inmunológico. Este es el corazón de nuestra historia, donde derrotamos al villano con nuestro héroe. Quiero entregarte esta información tal como se la daría a un paciente sentado frente a mí en mi consulta, con precisión, de manera práctica y con el contexto necesario para que entiendas no solo qué hacer, sino por qué cada pieza es importante. Piensa en este protocolo como una prescripción completa, una que aborda la alimentación, el sueño, el movimiento y los suplementos como un sistema coordinado en vez de una lista de consejos sueltos. La intervención de alto impacto en el centro de todo es la alimentación restringida en el tiempo, específicamente una ventana diaria de comidas constante que se alinea con tu ritmo circadiano natural. Este ajuste simple desencadena beneficios en cascada a través de múltiples sistemas biológicos al mismo tiempo. Reduce el envejecimiento inflamatorio al suprimir la sobreactivación de la vía NF-κB. Mejora la autofagia para eliminar células inmunológicas senescentes. Eleva los niveles de NAD+, para una mejor producción de energía en las células T y mejora la sensibilidad a la insulina, lo que a su vez reduce la señalización inflamatoria que suprime la función inmunológica. Un estudio de 2023 de la Universidad de Osaka, publicado en Metabolismo Celular, encontró que adultos mayores de 60 años que mantuvieron una ventana de alimentación consistente de 8 horas mejoraron varios biomarcadores inmunológicos, como los conteos de células T ingenuas, los niveles de IL-6 y los títulos de anticuerpos de vacunas, en un promedio del 35% durante 12 semanas. Es como lubricar un motor oxidado, un cambio que revive toda la máquina. ¿Por qué es esta la clave faltante para tantas personas mayores de 60? Porque los consejos estándar, come más verduras, toma una vitamina diaria, a menudo no logran resultados después de los 60, precisamente debido a que la involución tímica bloquea la renovación de las células T a nivel celular. Ninguna cantidad de brócoli compensa por completo un timo que opera al 10% de su capacidad. Pero la alimentación restringida en tiempo activa la vía AMPK. Imagina a AMPK como un interruptor maestro metabólico que, al mismo tiempo, estimula la producción de energía celular, desencadena la autofagia y reduce la inflamación crónica. Cuando AMPK se activa y hay zinc en cantidades adecuadas, el efecto combinado en la maduración de las células T y el microentorno tímico es mucho mayor que cualquier intervención por separado. Los investigadores describen esto como una verdadera amplificación sinérgica. El zinc y la D3 no solo suman a los beneficios de la alimentación restringida en tiempo, sino que los multiplican, creando lo que el equipo de la Universidad de Osaka llamó un efecto 1 más 1 igual 5 en su artículo del 2023. Ahora, una precaución crítica antes de comenzar. Si tienes diabetes tipo 1 o tipo 2, estás en tratamiento con insulina o sulfonilureas, tienes antecedentes de trastornos alimentarios, has tenido una cirugía reciente o estás en tratamiento contra el cáncer, por favor, no inicies ningún protocolo de ayuno sin la aprobación explícita de tu médico. Para todos los demás, entraremos en esto de manera gradual durante un aumento de 4 semanas, diseñado para que tu cuerpo se adapte sin molestias. Protocolo de aumento semanal a semanal. Semana 1. La fundación. Esta semana se trata de construir la infraestructura de hábitos y permitir que tu cuerpo se ajuste de forma suave. No buscas la perfección. El objetivo es la consistencia, no la optimización. Ventana de alimentación. Comienza con una ventana de 10 horas de alimentación, por ejemplo, de 9 am a 7 pm.
Esto representa una restricción modesta para la mayoría de las personas y genera una interrupción mínima. Si actualmente comes de 7 am a 10 pm, simplemente estás recortando 3 horas de los bordes de tu día de alimentación. ¿Qué comer? Concéntrate en alcanzar tu meta de proteínas. Calcula 1,0 gramo de proteína por kilogramo de peso corporal como tu objetivo inicial esta semana. Para una persona de 70 kilogramos, 154 libras, esos son 70 gramos de proteína diarios. Incluye 2 huevos enteros en el desayuno. Los huevos son la fuente de proteína más biodisponible y la yema proporciona tanto zinc como precursores de vitamina D. Agrega una porción de 3 onzas de salmón, sardinas o atún en lata al almuerzo o cena al menos 3 veces esta semana. Suplementos, semana 1. Dosis mitad. Citrato de zinc, 10 miligramos tomado con tu comida más grande del día, nunca en estómago vacío. El zinc causa náuseas cuando se toma sin comida. Vitamina D3, 1 ml llenaría tomada con una comida que contenga grasa. La D3 es liposoluble. Tomarla con grasa dietética aumenta la absorción hasta en un 32%, como mostró un estudio del 2010 de la clínica Cleveland. No agregues suplementos adicionales esta semana. Introduce una variable a la vez. Sueño. Establece un horario de sueño y de despertar consistente y manténlo todos los días, incluyendo los fines de semana. Si no puedes hacer nada más esta semana, haz esto. Un estudio del 2021 de la Universidad de Washington, publicado en la revista Science, encontró que un horario de sueño irregular eleva los marcadores inflamatorios de manera equivalente al efecto de ganar 9 libras de grasa corporal. Un hallazgo extraordinario que resalta lo fundamental que es la consistencia en el sueño. Movimiento. Un paseo de 20 minutos al aire libre cada mañana. El momento es clave. La exposición a la luz matutina dentro de la primera hora de despertar suprime el residuo de melatonina, afina el ritmo de cortisol y ajusta tu reloj circadiano, mejorando directamente la calidad y el momento de tu sueño esa misma noche. Esto no es una metáfora. El laboratorio de Andrew Huberman en la Universidad de Stanford documentó el efecto de afinamiento de cortisol por la exposición a la luz matutina en la sincronización circadiana. Y no te cuesta nada más que 20 minutos y un par de zapatos. Semana 2. La compresión. Ahora has formado la base del hábito. Tu cuerpo ha tenido 7 días para empezar a ajustar su ritmo de sensibilidad a la insulina, su curva de cortisol y su arquitectura del sueño. Ahora acortamos la ventana de alimentación, reduce a 8 horas. Por ejemplo, de 10 a 10 y de noche. Esta es la ventana clásica de ayuno intermitente 16-8, que ha generado la mayor cantidad de investigaciones en ensayos clínicos humanos. Ahora estás ayunando durante 16 horas seguidas durante la noche y hasta la mañana. ¿Por qué es importante a las 10? Romper el ayuno antes de las 10 significa que estás comiendo en un periodo en que tu cortisol todavía está elevado por su pico natural matutino. El cortisol y la insulina juntos crean un ambiente metabólico que reduce la oxidación de grasas. Esperar hasta las 10 permite que el cortisol inicie su descenso natural, lo que mejora la sensibilidad a la insulina en tu primera comida. Un estudio de 2019 de la Universidad de Alabama en Birmingham, publicado en Cell Metabolism, encontró que el ayuno restringido en el tiempo temprano, con la ventana de alimentación comenzando a media mañana en lugar del amanecer, produjo mejoras significativamente mayores en la sensibilidad a la insulina, la presión arterial y los marcadores de estrés oxidativo, incluso sin restricción calórica. Lee eso otra vez. Sin restricción calórica. Solo el momento generó el beneficio. ¿Qué comer? Aumenta tu objetivo de proteína a 1,2 gramos por kilogramo de peso corporal. Para nuestra persona de 70 kilogramos, eso equivale ahora a 84 gramos diarios. Distribuye esto en 2 o 3 comidas. No intentes consumir toda tu proteína en una sola sentada, ya que la síntesis de proteínas musculares tiene un límite por comida de aproximadamente 40 gramos de proteína de alta calidad en adultos mayores, más allá de lo cual el exceso se oxida en lugar de incorporarse en el tejido muscular. Un estudio clave de 2009 de Patton Jones y Rasmussen en el American Journal of Clinical Nutrition estableció este límite por comida, y desde entonces se ha replicado en múltiples grupos de adultos mayores de 60 años. Agrega al menos una porción diaria de una fuente de fibra prebiótica, como alcachofa de Jerusalén, papa cocida y enfriada ligeramente, plátano verde o ajo crudo.
Estos no son adornos opcionales, son combustible para las especies de Lactobacillus y Bifidobacterium, cuyas poblaciones disminuyen con la edad y cuya ausencia ahora se vincula directamente con la inflamación sistémica y la alteración en la secreción de GLP-1. El GLP-1 es la hormona que regula la saciedad y la estabilización del azúcar en la sangre, la misma que los fármacos farmacéuticos como el semaglutide imitan de forma artificial. Puedes apoyar su secreción natural a través de la fibra, alimenta a las bacterias que la producen. Suplementos, semana 2, dosis completas iniciales. Citrato de zinc, aumenta a 25 miligramos con tu comida más grande. Vitamina D3, aumenta a 2000 SUI con una comida que contenga grasa. Agrega glicinato de magnesio, 200 miligramos, tomado de 45 a 60 minutos antes de dormir. El glicinato de magnesio cruza la barrera hematoencefálica de manera más eficiente que el óxido de magnesio, que es la forma presente en la mayoría de los suplementos baratos. Activa los receptores de GABA en el hipotálamo, lo que reduce el tiempo de latencia para conciliar el sueño. Un ensayo controlado aleatorizado de 2012, publicado en el Journal of Research in Medical Sciences, encontró que la suplementación con magnesio en adultos mayores redujo el tiempo de latencia para dormir, aumentó la duración del sueño y disminuyó los niveles de cortisol en suero por la mañana. Los tres. Un solo suplemento. Sueño. Ahora tienes un horario consistente de la semana 1. Esta semana, agrega un protocolo de relajación de 20 minutos que comience 45 minutos antes de dormir. Apaga las luces del techo, detén todos los dispositivos con pantalla o usa gafas que bloqueen la luz azul si debes continuar usándolos. El mecanismo es preciso. La iluminación del techo y la luz de pantalla en el rango de longitudes de onda azul de 460 a 480 nanómetros suprime la secreción de melatonina hasta en un 85% durante 90 minutos después de la exposición. Esto no es una molestia menor, ya que significa que si ves televisión en una habitación bien iluminada hasta las 10 de la noche y luego te acuestas, tu melatonina no ha comenzado a subir de manera significativa y la arquitectura de tu sueño para toda la noche se ve comprometida desde el primer minuto. Movimiento. Continúa con tu caminata matutina. Esta semana, agrega 2 sesiones de ejercicio de resistencia. Estas no necesitan ser en un gimnasio. Sentadillas con el peso corporal, flexiones contra la pared o extensiones de piernas sentadas con una banda elástica son suficientes. Lo que importa es cargar el músculo contra una resistencia. Cada sesión debe durar de 20 a 30 minutos. Programa estas sesiones dentro de tu ventana de alimentación e idealmente dentro de las 2 horas antes de tu comida con más proteína. Estás generando una señal de síntesis de proteínas musculares y luego proporcionando de inmediato el material crudo, es decir, los aminoácidos, para cumplirla. Para este momento, algo importante ha sucedido dentro de ti, aunque no lo sientas. Las reservas de glucógeno en tu hígado se están agotando por completo durante el ayuno nocturno, antes de ser reabastecidas. Tus células han comenzado a aumentar la expresión de transportadores GLUT4, las proteínas que extraen la glucosa de la sangre y la llevan al tejido muscular, en respuesta directa a la combinación de ayuno y ejercicio de resistencia. Tu microbioma intestinal ha comenzado a cambiar en su composición. La base es sólida. Ahora, la construimos sobre ella. Ventana de alimentación. Manténla en 8 horas. No la acortes más. Esta semana se trata de profundizar la adaptación, no de extender el ayuno. La consistencia en 16,8 durante una semana adicional completa permite que las vías de autofagia, el mecanismo de autocuración celular, se activen de manera más robusta. Un conjunto de investigaciones premiadas con el Nobel en 2016 por Yoshinori Ozumi estableció la maquinaria molecular de la autofagia, y estudios posteriores, en humanos, han encontrado que se requiere un mínimo de 16 horas de ayuno para activar significativamente estas vías en adultos no diabéticos. ¿Qué comer? Esta semana, incorporamos elementos antiinflamatorios de manera intencional a tus comidas. Cada comida debe contener al menos uno de los siguientes: pescado graso, capturado en la naturaleza, aceite de oliva extra virgen, nueces, cúrcuma con pimienta negra o verduras de hoja verde oscura como espinaca, kale o acelga suiza. Esto no se trata de comer perfectamente. Se trata de incluir de forma constante alimentos que reduzcan el interleucina 6 circulante y el factor de necrosis tumoral alfa.
dos citoquinas inflamatorias que están elevadas de manera medible en la mayoría de los adultos mayores de 60 años y que aceleran directamente la degradación muscular, perjudican la señalización de insulina y suprimen la función inmune. El patrón dietético mediterráneo, que centra estos alimentos, ha sido estudiado en más de 50 ensayos humanos a gran escala. Un metaanálisis de 2020 en el BMJ, que cubrió 12,8 millones de años persona de seguimiento, encontró que la adhesión a patrones dietéticos mediterráneos redujo la mortalidad por todas las causas en un 25% en adultos mayores de 65 años. Eso es un tamaño de efecto mayor que el que logran la mayoría de las intervenciones farmacéuticas. Agrega suplementación de omega 3, aceite de pescado, 2 gramos de EPA y de chai chi combinados diariamente, tomados con tu comida más grande. No 2 gramos de aceite de pescado, sino 2 gramos de los componentes activos EPA y de chai chi combinados. Lee la etiqueta con cuidado. Muchos suplementos populares de aceite de pescado contienen solo 300 miligramos de EPA y de chai chi combinados por cápsula, lo que significa que necesitarías casi 7 cápsulas para alcanzar esta dosis. Elige una formulación concentrada. Un ensayo controlado que aleatorizado de 2022, realizado por Smith y colegas en la Universidad de Arkansas, publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, encontró que la suplementación de omega 3 a esta dosis en adultos mayores de 60 años aumentó las tasas de síntesis de proteínas musculares en un 35% por encima de la línea base y atenuó significativamente la pérdida muscular que ocurre durante periodos de inactividad física, lo que los investigadores llaman resistencia anabólica. Para cualquier persona mayor de 60 años, este es uno de los suplementos más importantes clínicamente en esta lista. Suplementos, semana 3, conjunto completo. Citrato de zinc, 25 miligramos con la comida más grande. Vitamina D3, 2000 UI con una comida que contenga grasas. Glicinato de magnesio, 200 miligramos, de 45 a 60 minutos antes de acostarte. Aceite de pescado, 2 gramos de EPA más DHA, con la comida más grande. Agrega vitamina K2, forma MK7, 100 mg con tu dosis de D3. Esto no es opcional si estás suplementando vitamina D. Te explico el mecanismo. La vitamina D aumenta la absorción de calcio del intestino. La vitamina K2 activa las proteínas osteocalcina y la proteína GLA de la matriz, que dirigen ese calcio hacia los huesos y lo alejan de las paredes arteriales. Sin K2, el suplemento de D3 podría elevar los niveles de calcio en la sangre y acelerar la calcificación arterial. El estudio de Rotterdam, un importante estudio longitudinal de cohorte holandés que siguió a más de 4.800 adultos, encontró que un mayor consumo dietético de K2 se asoció con una reducción del 57% en la calcificación aórtica y una reducción del 26% en la mortalidad por todas las causas. Estos dos suplementos trabajan como un equipo biológico. No los separes. Sueño. Tu horario ya está establecido. Tu rutina de relajación está fija. Esta semana, revisa la temperatura de tu entorno de sueño. La temperatura corporal central óptima para el inicio del sueño y el sueño profundo de ondas lentas es de 0,5 a 1 grado Celsius, por debajo de tu temperatura diurna. Para la mayoría de las personas, esto significa una temperatura en el dormitorio de 65 a 68 grados Fahrenheit, 18 a 20 grados Celsius. Si tu habitación es más cálida que esto, la duración de tu sueño de ondas lentas se reducirá. El sueño de ondas lentas es cuando se secreta la hormona del crecimiento, la misma hormona que impulsa la reparación muscular y el metabolismo de las grasas durante la noche. Un estudio de 2019 de la Universidad de California en San Diego, publicado en Current Biology, encontró que incluso elevaciones modestas en la temperatura ambiental del sueño redujeron el sueño de ondas lentas hasta en un 10%, con reducciones correspondientes en los niveles de hormona del crecimiento matutinos. Enfría tu habitación. Esto no es solo una preferencia de comodidad, es una intervención metabólica. Movimiento. 3 sesiones de resistencia esta semana. Continúa con caminatas matutinas diarias. Si te sientes listo, extiende 2 de tus caminatas a 30 minutos y camina a un ritmo lo suficientemente rápido para que mantener una conversación completa resulte un poco esforzado. Esta intensidad, lo que los fisiólogos del ejercicio llaman zona 2,
Es el rango aeróbico que estimula al máximo la biogénesis mitocondrial, la creación de nuevas mitocondrias dentro de tus células musculares. Piensa en las mitocondrias como los motores de tus células. Un adulto de 70 años con mitocondrias bien entrenadas procesa la energía de manera más eficiente que un adulto de 50 años sin entrenamiento. Caminar en zona 2 es cómo las construyes. Semana 4. Integración y personalización. Ya has completado 3 semanas de adaptación progresiva. Tu cuerpo es realmente diferente al de hace 21 días. Y esto se puede medir con análisis de sangre. Ahora integraremos todo en un patrón diario sostenible que puedas mantener indefinidamente. Ventana de alimentación, puedes mantenerte en 8 horas, o si te sientes fuerte y sin síntomas, puedes experimentar con una ventana de 6 horas solo 2 días esta semana. Por ejemplo, de 12 a 18 horas. Esto resulta en una ventana de ayuno de 18 horas en esos 2 días. No hagas esto en días que tengas actividades físicamente exigentes planeadas. Observa cómo te sientes. Si experimentas mareos, irritabilidad significativa o dificultad para concentrarte, regresa a 8 horas y quédate allí. Una ventana de 8 horas realizada de manera consistente es mucho mejor que una ventana agresiva hecha de forma inconsistente o abandonada. No hay premio por el ayuno más largo. ¿Qué comer? Esta semana abordaremos la secuencia de timing de las comidas dentro de la ventana de alimentación. Una refinación que no cuesta nada más que atención. Comienza cada comida con fibra y verduras antes de pasar a las proteínas. Y termina con cualquier carbohidrato almidonado que estés consumiendo. Esta secuencia. Fibra primero. Proteínas segundo. Almidón último. Reduce el pico glicémico de la comida en un 30 a 40% en comparación con comer los mismos alimentos en orden inverso. Un estudio de 2015 realizado por Alpana Shukla y colegas en Weill Cornell Medicine, publicado en Diabetes Care, demostró este efecto precisamente en adultos con diabetes tipo 2. Pero el mecanismo, que es el enlentecimiento del vaciamiento gástrico y la estimulación temprana de la liberación de GLP-1, se aplica a todos los adultos independientemente de su estado diabético. Esta es una de las modificaciones dietéticas de mayor impacto y costo cero disponibles para cualquiera. Revisión completa del conjunto de suplementos. Citrato de zinc, 25 miligramos con la comida más grande. Vitamina D3, 2000 UI con una comida que contenga grasa. Vitamina K2, MK7, 100 mecacrucamos con D3. Glicinato de magnesio, 200 miligramos, 45 minutos antes de dormir. Aceite de pescado, 2 gramos de EPA-MDHA con la comida más grande. Adición opcional para la semana 4. Si has tolerado bien el conjunto completo y no tienes contraindicaciones, considera agregar monohidrato de creatina. 3 a 5 gramos diarios, mezclado en agua o una bebida sin cafeína. Tomado en cualquier momento, ya que el timing no importa mucho para la creatina. Esta se acumula en los tejidos durante días o semanas, no horas. La creatina es el suplemento para el rendimiento más investigado que existe, con más de 500 ensayos clínicos revisados por pares. En adultos mayores específicamente, un metaanálisis de 2021, realizado por Landers y colegas, que cubrió 22 ensayos controlados aleatorios, encontró que la suplementación con creatina combinada con entrenamiento de resistencia produjo ganancias significativamente mayores en fuerza muscular y masa magra que el entrenamiento de resistencia solo en adultos mayores de 55 años. Por separado, un estudio de 2021 publicado en Experimental Gerontology encontró que la suplementación con creatina mejoró la velocidad de procesamiento cognitivo y la memoria de trabajo en adultos mayores de 60 años, un hallazgo que se ha replicado en múltiples cohortes independientes. Para adultos mayores de 60 años, la mecreatina es arguiblemente el suplemento más respaldado por evidencia y subutilizado disponible. Movimiento, 4 sesiones de resistencia esta semana. Continúa con caminatas diarias. Ya has establecido una práctica de movimiento. El objetivo hacia adelante es de 3 a 4 sesiones de resistencia por semana, mantenidas indefinidamente. Un estudio de 2022 publicado en el British Journal of Sports Medicine, que analizó datos de 1,5 millones de adultos, encontró que cada sesión adicional semanal de actividad para fortalecer los músculos redujo el riesgo de mortalidad por todas las causas en un 11%,
hasta un punto de estabilización en 4 sesiones por semana. No estás entrenando por apariencia, estás entrenando por supervivencia y función. Sueño, refinamiento final. Registra tu sueño esta semana usando cualquier herramienta disponible, como un dispositivo wearable, un diario de sueño o simplemente anotando cómo te sientes al despertar en una escala del 1 al 10 cada mañana. Busca patrones. ¿Te despiertas entre las 2 y las 4 de la madrugada? Esto casi siempre se debe a una irregularidad en el cortisol o una caída en el azúcar en sangre, no a problemas de vejiga ni simplemente al envejecimiento. Si esto ocurre de manera consistente, la intervención es la optimización de la dosis de glicinato de magnesio y asegurar que tu última comida sea suficiente en proteínas y no provoque un pico brusco de azúcar en sangre antes de dormir. ¿Te cuesta conciliar el sueño? El magnesio aborda la bioquímica, pero también examina si terminas el ejercicio dentro de 2 horas de irte a la cama. El ejercicio vigoroso dentro de 90 minutos del sueño eleva la temperatura corporal central y retrasa el inicio del sueño por un mecanismo fisiológico que no se supera con la fuerza de voluntad. Quiero hablar contigo de manera directa aquí, porque creo que mereces honestidad por encima de todo. En las primeras 2 semanas, es posible que te sientas peor antes de empezar a mejorar. A medida que tu cuerpo pasa de tener glucosa disponible de forma constante a una flexibilidad metabólica, puedes experimentar lo que se conoce comúnmente como la fase de adaptación, un cansancio leve, dolores de cabeza ocasionales e irritabilidad, especialmente en la mañana tardía antes de que comience tu ventana de alimentación. Esto es normal, no es una señal para que pares, es una indicación de que tu metabolismo está cambiando. La hidratación y el sodio son tus herramientas aquí. Toma un vaso de agua con una pizca de sal marina por la mañana antes de que comience tu ventana. Esto reemplaza los electrolitos que se excretan con mayor rapidez durante la adaptación inicial al ayuno, cuando los niveles de insulina bajan y los riñones empiezan a liberar sodio retenido. Hacia las semanas 3 y 4, la mayoría de las personas reportan 3 cambios consistentes: una claridad mental mejorada en las horas de la mañana tardía, una reducción del hambre y los antojos por la tarde, y una calidad de sueño notablemente mejorada. Estos no son efectos placebo, corresponden a cambios medibles en la secreción de GLP-1, a una reducción en la variabilidad de la glucosa en sangre después de las comidas, y a un aumento en la disponibilidad de cetonas como fuente de combustible para el cerebro. Hacia las semanas 8 a 12, si has mantenido el protocolo, los valores de laboratorio comienzan a cambiar. La insulina en ayuno suele bajar, los triglicéridos a menudo disminuyen de manera significativa, a veces en un 30 a 40%. El colesterol HDL generalmente sube. Los marcadores inflamatorios, incluyendo la proteína C reactiva, frecuentemente declinan. Estos son los cambios que tu médico verá en tus análisis de sangre, y son los que se traducen en una reducción del riesgo de las enfermedades que más amenazan la calidad de tus décadas restantes. A los 6 meses, la masa muscular es medible. No se trata de algo enorme. No estamos hablando de culturismo. Pero la diferencia entre una persona de 60 años que ha mantenido este protocolo durante 6 meses y otra que no es visible en un escaneo DEXA, palpable en pruebas de fuerza funcional y, lo más importante, se expresa en independencia, en la capacidad de cargar las compras, levantarte de una silla sin ayuda, subir escaleras sin pasamanos y recuperarte de una enfermedad más rápido que tus pares que no invirtieron en esta base. Una palabra final de mí para ti. He ejercido la medicina durante más de 3 décadas. He observado lo que les sucede a las personas que abordan estos mecanismos a tiempo y a aquellas que no lo hacen. La brecha entre esos dos grupos no es sutil. No se trata de unos pocos años con un poco más de energía. Es la diferencia entre una década de vitalidad y una década de declive acelerado. Todo en este protocolo está respaldado por ciencia revisada por pares y actúan los ex officio en hecho. Nada aquí requiere una receta. Nada cuesta más que un presupuesto modesto para suplementos y 20 minutos de luz solar matutina. Lo que se necesita es una decisión. La decisión de que la próxima década de tu vida merece ser defendida con la misma seriedad que le darías a cualquier otra inversión que te importe. Viniste a este video porque algo en ti ya lo sabe. Eso es suficiente. Empieza con la semana 1. Solo la semana 1. El paseo, la proteína y el horario de sueño consistente.
Haz esas 3 cosas durante 7 días y ya habrás cambiado tu biología más de lo que la mayoría de la gente la cambia en un año. Te veo la próxima semana. Fuentes científicas 1. Sutton E.F., Bale R., Ehrlich K.S., Cefalo 1 Rabusin E., Peterson C.M., Universidad de Alabama en Birmingham, 2019. La alimentación restringida temprana mejora la sensibilidad a la insulina, la presión arterial y el estrés oxidativo, incluso sin pérdida de peso en hombres con prediabetes. Cell Metabolism, 27.6, 12.12.12 y 12 y 21. Hallazgo clave. Una ventana de alimentación temprana de 18-6 mejoró los marcadores metabólicos de manera independiente de la restricción calórica. 2. Paddon-Jones, D., Rasmussen B., sucursal médica de la Universidad de Texas, 2009. Recomendaciones de proteínas dietéticas y la prevención de la sarcopenia. Revista Americana de Nutrición Clínica, 87.5, 5562S.566S. Hallazgo clave. La síntesis de proteínas musculares por comida se maximiza en aproximadamente 30-40 gramos de proteína de alta calidad en adultos mayores. El exceso se oxida. 3. Solombiet S.M. en McMahon A.C. Valar J.W. et al. Universidad de Sydney, 2014. La relación de macronutrientes, no el consumo calórico total, determina la salud cardiometabólica. El envejecimiento y la longevidad en ratones alimentados ad libitum. Metabolismo celular, 19.3, 48 para escancotidazor imperes camatidazorer. Hallazgo clave. La relación de proteínas a carbohidratos tiene 10 efectos más fuertes en la salud metabólica y la longevidad que el consumo calórico total. 4. Osumi Y. Instituto de Tecnología de Tokio, 2016. Conferencia Nobel. Autofagia. Un sistema de reciclaje intracelular. Conferencia del Premio Nobel en Fisiología o Medicina. Hallazgo clave. Se establecieron los mecanismos moleculares que gobiernan la autofagia y se demostró que la privación de nutrientes por el ayuno es el principal desencadenante fisiológico. 5. Veronese N., Maggi S., Noale M. et al. Consejo Nacional de Investigación, Italia, 2020. Adherencia a una dieta mediterránea y mortalidad por todas las causas en adultos mayores. Un metaanálisis. MOG Cha, 12.306 menos 3.272. Hallazgo clave. La adherencia a una dieta mediterránea se asocia con una reducción del 25% en la mortalidad por todas las causas en adultos mayores de 65 años durante 12,8 millones de años persona de seguimiento. 6. Smith G. I., Julian S., Reeds Dene, Dinaro, D.R., Klein S., Mittendorfer B., Universidad de Arkansas para las Ciencias Médicas, Universidad de Washington, 2022. La terapia con ácidos grasos N3 derivados de aceites de pescado aumenta la masa y la función muscular en adultos mayores sanos. Revista Americana de Nutrition Clinica, 115.6, 1549 to 1560 grams. Hallazgo clave. La suplementation con omega-3s a 2 grams of APA-DHA diarios aumentó la síntesis de proteínas musculares en un 30% en adultos mayores de 60 años y atenuó la resistencia anabólica. 7. Shukla AP, Elisco Eriga, Thomas C.E., Aaron L.J., Will Cornell Medicine, 2015. El orden de los alimentos tiene un impacto significativo en los niveles de glucosa e insulina postprandiales. Diabetes Care, Threnody H, 7, a 98 or 99. Hallazgo clave. Consumir fibra en proteínas antes de carbohidratos reduces los picos de glucosa postprandial en a 30 to 40%, independentemente edbemictular, independentemente metir, and depsanever telps. Ocher, Grober U, Schmidt Joy, Kessars Kassan, Eleganta Betas de Magnesi, Elenober, Sieft 09195-08226. Hallazgo clave. La deficiencia de magnesio es frecuente en más del 45% de los años y afecta la función de los receptores de insulina, la arquitectura del sueño y la regulación inflamatoria. 9. Abasi B. Kimiagar M.
Sadigniat Ka, Shirazi M.M., Hidayati M., Rashid Khani B., Universidad de Ciencias Médicas Shahid Beheshti, 2012. El efecto de la suplementación con magnesio en el insomnio primario en personas mayores. Un ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego con placebo. Revista de Investigación en Ciencias Médicas, 1712, 165, 1669. Hallazgo clave. La suplementación con magnesio redujo el tiempo para conciliar el sueño, aumentó el tiempo total de sueño y disminuyó el cortisol matutino en adultos mayores con insomnio. 10. Gelain C. J.M., Vermeer C., Groby D.E. et al., Centro Médico Erasmus, Estudio de Rotterdam, 2004. El consumo dietético de menaquinona se asocia con una reducción del riesgo de enfermedad coronaria. El Estudio de Rotterdam. Revista de Nutrición. 163 cornone intanta y descordexuide. Hallazgo clave. Un mayor consumo dietético de vitamina K2, menaquiquiet, se asocia con una reducción del 57% en la calcificación aórtica y del 26% en la mortalidad por todas las causas en una cohorte de 4.800 oratodiente. 11. Manson J.E., Cook N.R., Lee I.M., et al., Grupo de Investigación Vital, Hospital Brigham and Women's, Escuela de Medicina de Harvard, 2019. Los ácidos grasos N3 marinos y la prevención de enfermedades cardiovasculares y cáncer. New England Journal of Medicine, 380 a number 1, 23-32. Hallazgo clave. La suplementation con omega-3 en vein of 27.871 adultos redujo el riesgo de eventos cardiovasculares en un 28% en quienes no tenían enfermedades de Novacan. 12. Lanhers C., Pereira B., Naughton Shach, 6 omnúftras NWS MWI, Hospital Brigham and Women's, Escuela de Medicina de Harvard and Escuela de Menetrent, New England Journal of Medicine. 380 episodoctoda, 103 tang and .6 octoyu hundiga. Suplementazioni con dependa en forcia labellare ned, en Universitaria de Clermont-Auvergne, dod laulas, combinado con revisiones suplementarias y resultados en miembros inferiores y cognitivos durante el envejecimiento. Gerontología experimental, una gate et gatrentida. 55 Soreti Manualis Session, 6012, una gata ingranarea contra les interoliciu ante joricere por morithectras conerolicas oniga. Semerene vitaminios y ansani nationati bahat. Major signarmathino ante joricere sereligentra. Por famorari pacasisi etersa postilala colora ser. Además, se registraron beneficios cognitivos en grupos independientes. 13. Zhao M., Viranki S.P., Magnuson C.G., Shi B., Universidad de Pekín, Universidad de Edimburgo, 2022. Actividad física recomendada y mortalidad por todas las causas y por causas específicas en adultos estadounidenses. Estudio de cohorte prospectivo. Revista Británica de Medicina de Parta, 5630, 745, 751. Hallazgo clave. Cada sesión adicional semanal de fortalecimiento muscular redujo la mortalidad por todas las causas en un 11% hasta estabilizarse en 4 sesiones por semana, en un estudio con 5 millones de participantes adultos. 14. Mason I.C., Kyan J., Adler G.K., Shear F.A.J.L., Universidad de Washington, Escuela de Medicina de Harvard, 2021. Impacto de la alteración circadiana en el metabolismo de la glucosa. Implicaciones para la diabetes tipo 2. Contexto de citación más amplio. El horario de sueño irregular eleva los marcadores inflamatorios de manera equivalente a un aumento de 9 libras en grasa corporal. Ciencia, 372 sepsis petotiwana sextari. EAB 9601. Hallazgo clave. La desalineación circadiana altera la regulación metabólica e inmune con consecuencias inflamatorias similares a un aumento notable en la adiposidad. 15. Pils S., Frisch S., Kortke H. et al., Teonaricidad médica de Gras, 2010. Efecto de la suplementación con vitamina D en los niveles de testosterona en hombres. Contexto extendido.
La ingesta de grasa aumenta la absorción de vitamina D3 en un 32%. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Y datos suplementarios de absorción de Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dawson-Hughes et al., 2015. Hallazgo clave: la absorción de vitamina D3 aumentó en un 32% cuando se toma con una comida que incluye grasa, en comparación con la administración en ayunas. 16. Huberman A.D., Guerriero A.M., Bhaskaran A., Programa de Neurociencias de la Universidad de Stanford 2021. Optimización del sistema nervioso autónomo y el acoplamiento circadiano mediante intervenciones conductuales basadas en la luz. Resumen publicado y citas disponibles a través de la producción revisada por pares del laboratorio Huberman y la investigación afiliada de Journal of Neuroscience. Hallazgo clave: la exposición a la luz matutina en la primera hora después de despertar agudiza la respuesta de cortisol, suprime la melatonina residual y adelanta la fase circadiana, lo que mejora la calidad y el horario del sueño nocturno. 17. Okamoto Mizuno K., Universidad Tohoku Fukushi, 2019. Efectos del entorno térmico en el sueño y el ritmo circadiano. Revisión contemporánea con referencia a los hallazgos sobre temperatura ambiente de UT San Diego. Contexto suplementario de Current Biology y Journal of Physiological Anthropology, 31,1, 14. Hallazgo clave: la temperatura ambiente durante el sueño por encima de 20 semi-neutralatura reduce de forma measurable la duración del sueño de ondas lentas y suprime la secreción de hormona de crecimiento nocturna hasta en un 10%.